Hay casos que no se olvidan porque tienen sangre, otros porque tienen misterio, y luego está el caso de Assunta Basterra, una historia que lo tiene todo para el arte por dentro. Una niña brillante, educada, adoptada, aparentemente protegida, que desaparece una noche en Santiago de Compostela y aparece horas después muerta en una pista forestal. Pero lo más aterrador no fue solo el crimen, lo más aterrador fue hacia dónde empezó a mirar la investigación, porque en muchos casos el peligro viene de fuera, un desconocido, un depredador, una mala compañía, una calle oscura, pero aquí no, aquí la sombra empezó a crecer dentro de casa, y cuando los investigadores fueron juntando las piezas, el caso se volvió cada vez más incómodo, más frío y más monstruoso. Assunta Basterra Porto tenía 12 años, era una niña inteligente, sensible, con una vida que desde fuera podía parecer privilegiada. Vivía en Santiago de Compostela con sus padres adoptivos Rosario Porto y Alfonso Basterra. Ella era abogada, venía de una familia conocida y acomodada. Él era periodista. Ambos habían adoptado a Assunta en China cuando era muy pequeña. Sobre el papel parecía una historia preciosa. Una niña que llegaba a Galicia para tener una familia, una vida nueva y un futuro por delante. Pero sí, el 21 de septiembre de 2013, esa imagen se rompió para siempre. Antes de entrar en todos los detalles, deja un buen like, suscríbete al canal y escribe en comentarios qué piensas de este caso, porque te aseguro que cuanto más avances en esta historia, más difícil será entender cómo se puede llegar a algo así, y sobre todo te harás una pregunta que todavía incomoda a toda España. Aquella noche, Rosario Porto y Alfonso Basterra denunciaron la desaparición de Assunta. Según contaron, la niña no estaba, había desaparecido. Una menor de 12 años en una ciudad relativamente tranquila, sin que en un primer momento hubiera una explicación clara. La alarma saltó rápido. Una niña desaparecida siempre provoca angustia, pero en este caso había algo especialmente inquietante. Assunta no era una adolescente conflictiva desaparecida durante días sin dar señales, era una niña de 12 años con una vida aparentemente ordenada, una familia conocida y un entorno controlado. ¿Dónde podía estar? ¿Se había ido voluntariamente? ¿La había raptado a alguien? ¿Había ocurrido algo en casa? La búsqueda no duró demasiado y eso fue lo peor. Horas después de la denuncia, el cuerpo de Assunta fue encontrado en una pista forestal de Teo, cerca de Santiago de Compostela. Estaba sin vida, abandonada en un lugar oscuro, en una zona apartada. La imagen era devastadora. Una niña que esa misma tarde estaba viva había terminado tirada en una pista forestal, como si alguien hubiera querido deshacerse de ella deprisa, de forma fría, sin piedad. España se estremeció. Los primeros momentos fueron de confusión. El país miraba el caso con horror. Una niña adoptada, una familia de clase media alta, una desaparición repentina, un cadáver encontrado horas después. Todo sonaba a crimen extremo, a secuestro, a agresión, a una amenaza venida de fuera. Pero la investigación empezó a girar en una dirección mucho más perturbadora. La Guardia Civil y los investigadores comenzaron a revisar movimientos, horarios, llamadas, cámaras, versiones, y pronto empezaron a detectar cosas que no encajaban, pequeñas grietas, detalles que, aislados, podían parecer menores, pero que juntos empezaban a formar una imagen muy distinta. Rosario Porto fue detenida pocos días después. Poco después también fue detenido Alfonso Basterra, los padres adoptivos de Assunta, los mismos que habían denunciado su desaparición, pasaban a estar en el centro de la investigación, y ahí el caso dejó de ser solo terrible para convertirse en insoportable, porque no hay nada más antinatural que imaginar que quienes debían proteger a una niña pudieran estar implicados en su muerte. La sociedad
está preparada para temer al extraño, al monstruo de fuera, al criminal sin rostro. Pero cuando la sospecha entra en el hogar, cuando la investigación apunta a los padres, la historia adquiere una oscuridad especial. Los análisis toxicológicos revelaron un dato clave. Asunta había sido sedada. En su organismo se detectó lorazepam, un ansiolítico presente en medicamentos como el Orfidal. Y no se trataba de una simple dosis accidental o irrelevante. Los expertos hablaron de una intoxicación grave, una niña drogada, debilitada, incapaz de defenderse como lo habría hecho en condiciones normales. Ese detalle cambió completamente la historia. Y entonces apareció otro elemento demoledor. No era la primera vez que Asunta habría sufrido episodios extraños. En los meses anteriores, la niña había dado señales de somnolencia, cansancio, estados raros. Se habló de momentos en los que parecía adormilada, confundida, fuera de sí. Y esos antecedentes terminaron pesando enormemente en el juicio. La tesis judicial fue brutal. Asunta no habría muerto por un arrebato improvisado, sino como parte de un plan en el que sus padres adoptivos, puestos de común acuerdo según la sentencia, la habrían sedado para después acabar con su vida. Es difícil escribirlo, es difícil decirlo en voz alta, pero eso fue lo que acabó estableciendo la justicia. El jurado popular los declaró culpables y ambos fueron condenados a 18 años de prisión por asesinato. La historia posterior tampoco trajo paz. Rosario Porto terminó suicidándose en prisión en 2020. Nunca reconoció su culpabilidad. Alfonso Basterra siguió cumpliendo condena y también ha mantenido su inocencia. Años después, el caso volvió al primer plano mediático por series, documentales y nuevas noticias penitenciarias. Incluso en 2026, el nombre de Basterra volvió a aparecer cuando se le denegó un permiso penitenciario. España entera vio como una niña de 12 años se convertía en símbolo de una tragedia doméstica extrema, una tragedia donde la casa, la familia y la confianza dejaron de ser refugio para convertirse en una amenaza. Y eso es lo que nunca se olvida. Asunta no murió en una historia cualquiera, murió en una historia que obliga a desconfiar de las apariencias, a mirar más allá de los discursos bonitos y a recordar que el verdadero horror a veces no entra por la puerta, ya está dentro. Si este caso te ha impactado, deja un buen like, suscríbete al canal y escribe en comentarios qué crees que pudo llevar a Rosario Porto y a Alfonso Basterra a cometer, según la justicia, un crimen así. ¿Crees que algún día se sabrá el móvil real? ¿Crees que se llevaron la verdad con ellos? Te leo en comentarios, porque el caso Asunta sigue siendo uno de los crímenes más inquietantes, dolorosos e incomprensibles de la historia reciente de España. Nos vemos en el próximo vídeo.